Recibo un cordial saludo, maestro Porfirio Armando Rodríguez. Somos el grupo 6 de la materia de análisis numérico 1. Vamos a presentar este día el tema de lo que es estimación de la población de El Salvador para el año de 1980 utilizando polinomios interpolantes. Los miembros del equipo son Jefferson Alexander Gómez Comayagua, Melvin Adonai, Gabriel Palacio, César Vladimir Girón Salgado, todos miembros de licenciatura en matemática y estadística. Vamos a trabajarlo con lo que es el siguiente índice, lo que es los temas de perspectiva numérica, la interpolación con polinomio de Taylor, polinomio de Lagrange, el método de Neville, planteamiento y resolución del problema y por último las conclusiones. Comencemos con la introducción. En el presente trabajo se presentan las estimaciones del número de habitantes en El Salvador durante la década de 1980, ya que en estos años no se realizó censo poblacional debido a la guerra. Se detuvo que esperar hasta el año de 1992 para que hubiese uno. Además, dar a conocer las estimaciones para los años posteriores a la firma de los acuerdos de paz mediante el uso de polinomios interpolantes. Eso hasta llegar al año de 2006, ya que en el 2007 es el último año que hubo un censo poblacional en nuestro país. Una comparativa de los valores de poblacionales obtenidos para los años 2005 y 2006 con los valores proporcionados por la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTI. Cada 10 años se levanta un censo de población en Estados Unidos. En la siguiente tabla se incluyen datos de la población en miles de habitantes del año de 1950 al año 2000. Como podemos ver, al revisar estos datos podríamos preguntarnos si podrían usarse para proporcionar una estimación de población, digamos, en el año de 1975 al año 2020. Las predicciones de este tipo se pueden obtener mediante el uso de una función que se ajusta a esos datos. Este proceso se llama interpolación y por eso consideramos lo que es la interpolación y los polinomios de Taylor. Entre las clases de las funciones más útiles y conocidas que mapean el conjunto de números reales en sí están los polinomios algebraicos, el conjunto de funciones de la forma, como vemos, p sub n de x igual a sub n de x a la n en forma decreciente, ¿verdad? Donde n es un entero no negativo y los a sub n son constantes reales. Una razón importante es que se aproximan uniformemente a las funciones continuas. Con eso queremos decir que cada función definida y continua en un intervalo cerrado y acotado, existe un polinomio que está cerca de la función dada que se desee. Vamos a ver lo que es el teorema de aproximación de Weierstrass, que nos dice que supongamos que si f está definida y es continua de a a b para cada épsilon mayor que 0, existe entonces un polinomio con la propiedad que su diferencia es menor a ese épsilon mayor que 0. Muy bien, los polinomios de Taylor son uno de los componentes fundamentales del análisis numérico. Dada esta preeminencia, podríamos esperar que el uso de la interpolación polinómica hiciera uso intensivo de esas funciones. Sin embargo, ese no es el caso. Los polinomios de Taylor coinciden lo más posible con una función dada específico, pero se concentra en su precisión cerca de ese punto. Un buen polinomio de interpolación debe proporcionar una aproximación relativamente precisa sobre un intervalo completamente completo, y los polinomios de Taylor generalmente no hacen eso. Veamos un ejemplo de lo que sucede. Como vemos en el siguiente ejemplo, podemos considerar utilizar el polinomio de Taylor, así sucesivamente, de varios grados. Por ejemplo, para 1 sobre x expandido alrededor de x sub 0 igual a 1, para aproximar f de 3 igual a 1 sobre 3, ya que fx es igual a x elevado a la menos 1 y su derivada es menos x elevado a la menos 2, y así sucesivamente su derivada. Y en general
f de k de x es igual a menos 1 elevado a la k por k factorial k x elevado a la menos k menos 1. El polinomio de Taylor en este caso es el que se nos muestra a continuación. Para aproximar f de 3, que es igual a 1 sobre 3 por el polinomio anteriormente dado, los valores crecientes de n podemos obtenerlos en la siguiente tabla. Como vemos acá, para el polinomio de Taylor, toda la información utilizada en la aproximación está concentrada en un número único, x sub 0, por lo que esos polinomios generalmente darán aproximaciones inexactas. A la medida nos alejamos del x sub 0 que nos dimos, eso limita la aproximación por el polinomio de Taylor a las situaciones por propósitos computacionales. Nosotros consideremos esto el resto de la sección. El uso primario de los polinomios de Taylor en el análisis numérico no es para propósito de aproximación, sino para derivación de técnicas numéricas, aproximaciones de valores de funciones en puntos cercanos de estimación. Entonces vamos a trabajar con lo que es el polinomio de Lagrange. El problema de determinar un polinomio de grado 1 que pasa a través de distintos puntos x sub 0 y y sub 0 y otros x sub 1 y y sub 1 es el mismo que al aproximar una función f por la cual el f sub x igual a 0 es igual a y sub 0. Entonces, por medio del polinomio de primer grado que interpola o coincide con los valores de f en los puntos dados, usando este polinomio para aproximación dentro del intervalo. A eso se le llama lo que es el polinomio interpolación polinómica. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que si x sub 0 son n más un número distinto y f es una función cuyos valores se dan en esos números, entonces existe un único polinomio de grado a lo sumo n con la siguiente propiedad. Y ese polinomio está dado por la siguiente fórmula. Nótese que implica que L sub n de k sucede esto. Ahora bien, para generalizar el concepto de interpolación lineal, consideremos construir un polinomio de grado a lo sumo n que pasa por los puntos n más 1. Entonces así vamos a ver que la interpolación del enésimo término se hace con el polinomio de Lagrange, lo que es que estamos mostrando anteriormente. Ahora bien, la aproximación de datos tabulados, en la sección anterior encontramos una representación explícita de lo que es el polinomio de Lagrange y su error al aproximar una función en un intervalo. El uso frecuente de esos polinomios implica la interpolación de datos tabulados. En este caso, una representación explícita del polinomio podría no ser necesaria en puntos específicos. Esta situación la podemos subyagar por el método de Neville. Una dificultad práctica con la interpolación de Lagrange es que el término de error es difícil de aplicar, por lo tanto, el grado del polinomio necesario para la precisión deseada generalmente no se conoce hasta que se hayan realizado los cálculos. Una práctica común es calcular los resultados dados de varios polinomios hasta que se obtenga la coincidencia apropiada, como se hizo en el ejemplo anterior. Sin embargo, el trabajar realizado por el cálculo de la aproximación por el segundo polinomio no disminuye el trabajo, ni tampoco lo hace más fácil. Veamos lo que es la definición. Definimos lo que es los cálculos. Sea f una función definida en los x sub 0 hasta x sub n, y supongamos que m sub 1 hasta m sub k son enteros distintos para cada polinomio. El polinomio de Lagrange que coincide con fx en los puntos se denota por p a la sub n hasta m.
Asimismo, definimos el siguiente teorema. Sea f definido en x sub 0 hasta x sub k y con los x sub j y x sub i dos números distintos en su conjunto. Entonces, la siguiente fórmula es el polinomio késimo que interpola a los puntos entre sí. Entonces vemos lo que es un ejemplo sobre cómo se lleva a cabo el algoritmo del método de Neville. Se puede utilizar por un criterio de detención, donde es una tolerancia de error prescrita, si la desigualdad Q es verdadera, la que tenemos acá. Si la desigualdad Q es falsa, un nuevo punto de interpolación se agrega. También tenemos lo que es el método de la diferencia dividida de Newton, y lo que es lo que mostramos lo siguiente. Entonces pasaremos lo que es a plantear lo que es la investigación del problema. En nuestro país se ha realizado un total de 6 censos poblacionales. El primer año fue en 1930 y el último fue en el año 2007. Es decir, que a medida entre la diferencia de los años sin censo es de unos 12 años, aunque existió uno en el año de 1971 y el siguiente en el año 1992, después de la firma de los acuerdos de paz, por lo que no se puede saber con gran precisión la cantidad exacta de personas en el país para los años que están entre esa fecha. Trataremos de encontrar una estimación por medio de los polinomios interpolantes y los resultados de los censos poblacionales están en la siguiente tabla. Esos son los resultados de los censos que tiene lo que es la Digested. Entonces nosotros, haciendo uso del polinomio de Lagrange, se interpolan. Y al verlo acá, la interpolación de entre el año 1930 al año 2007 nos da la siguiente gráfica. Entonces, como hemos visto, cómo se describe el comportamiento de la población en El Salvador mediante el uso de polinomios interpolantes, lo que es esta gráfica. Esta gráfica lo que está diciendo es que por medio de la interpolación podemos denotar cómo va aumentando lo que es la población a medida que pasan los años. Entonces, ahora vamos a calcular el número de habitantes estimados durante los años de 1980 y 1990, usando los puntos extremos, como está acá. Ahora bien, las estimaciones del año 1993 y el año 2006 por el método de Neville para 3, 4, y 5 y 6 son las siguientes. En esos años se ve una variación menor con respecto al número de nodos que se toman. Nodos son los más cercanos, que demostrada en la década de los años 80, ya que la distancia entre los nodos también es menor a 15 años. Lo más importante es observar el número de estimación de la población en la década de los años 80 y entre los años de 1992 y el año 2007. Entonces, eso es lo que tenemos estimado entre el año 2005 y el año 2006. Luego, el año 2007 es el total que dio el censo que se hizo por la Digested. Ahora bien, aquí está la comparación, cómo está el polinomio interpolado, que es el que está a la derecha, y la población por la Digested. Como vemos, la interpolación sí es exacta en el año 2007. Conclusiones. Entre más puntos se tenga para realizar estimaciones usando Neville, tendremos más estimaciones más cercanas a los valores de los puntos extremos. El método usado por la Digested para estimar valores se aleja mucho de los valores reales, por lo cual deberían considerar un ajuste a su estimación. Estimando la población de ciertos años es de utilidad ciertos aspectos, por ejemplo, en el área de economía, para observar la economía de un país con los resultados que se obtienen cada año de la economía de dicho país. Esto ha sido todo. Muchas gracias.